diciendo desde ya. Pasó en el grupo de 2 a 4, que se pasaron de calidad, hicieron videos de 15 minutos, de 17 minutos, etcétera. En ese caso, pues entonces sucede que no nos da tiempo a revisar los 12 videos en estas dos clases. Y ustedes saben que de hoy en 15 es festivo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, si no nos da tiempo a verlos todos y hacer el quiz, pues entonces el quiz sería del miércoles en 15 días. ¿Ok? Listo, doctora. Bueno, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a ver qué nos trae el Buenas grupo tardes. 1. En el día de hoy, ¿Quién empieza hablando? Benítez Doria, doctora. compañera María Paula Álvarez y yo les venimos a hablar acerca de las inmunodeficiencias. Entonces, el contenido que les traemos en el día de hoy sería los conceptos de las inmunodeficiencias, los tipos, los criterios de diagnóstico tanto en niños como en adultos y las causas de inmunodeficiencia secundaria. Entonces, en términos generales, la inmunodeficiencia es un estado patológico en el que el sistema inmunitario no cumple con el papel de protección que le corresponde, dejando de esta manera al organismo vulnerable a una infección, haciendo que las personas afectadas tengan una gran susceptibilidad de padecer X o Y infección y una mayor prevalencia de cáncer. Entonces, recordemos que la integridad del sistema inmunitario es esencial para la defensa contra los microorganismos infecciosos y para la supervivencia de todos los pacientes. Entonces, un defecto del sistema inmune puede llevar a trastornos graves, incluso mortales, que es a lo que llamamos enfermedades por inmunodeficiencia. Entonces, estas enfermedades se clasifican ampliamente en dos grupos: las inmunodeficiencias congénitas o primarias, que son defectos génicos que aumentan la propensión a las infecciones y se manifiestan con frecuencia en la lactancia y la infancia, pero a veces en fases posteriores de la vida encontramos que aparecen las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, las cuales no son hereditarias, sino que aparecen como consecuencia de la malnutrición, el cáncer diseminado, el tratamiento con fármacos inmunosupresores o la infección de las células del sistema inmunitario, sobre todo por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Pasando a lo que son los criterios de diagnóstico, tanto en niños como en adultos. En los niños con sospecha de inmunodeficiencia, sabemos que estas inmunodeficiencias son entidades poco frecuentes. Sin embargo, en niños con infecciones respiratorias de repetición, es obligatorio descartar primero entidades de mucha mayor prevalencia en este grupo de edad, como lo es la rinitis alérgica, el asma o la fibrosis del páncreas, la fibrosis quística del páncreas. Entonces, un lactante con neumonía por neumocitis carini es más probable que padezca de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un niño con neumonía de evolución tórpida o neumonías recurrentes de la misma localización, por otro lado, tendrá como causa frecuente de su patología respiratoria a una enfermedad granulomatosa crónica, cuya incidencia poblacional es solamente 1 por cada 200.000 o 250.000. Entonces, hay signos de alarma que deberían hacernos pensar en una inmunodeficiencia primaria. Tenemos 4 o más otitis al año, 2 o más sinusitis graves al año, 2 o más meses con antibióticos con poco efecto, 2 o más neumonías en un año. Tendríamos también el fallo para ganar peso o crecer normalmente, tanto en lactantes como en niños. Tendríamos infecciones recurrentes por blandas, de partes blandas o abscesos en órganos. Tendríamos la candidiasis oral o cutánea persistente después del año de edad. Tendríamos también la necesidad de antibióticos intravenosos para curar lo que serían las infecciones, 2 o más infecciones en tejidos profundos y por último una historia familiar de inmunodeficiencia. Entonces, en un niño con algún dato de alarma de inmunodeficiencia,
La primera cuestión es preguntarse si existe una historia familiar de inmunodeficiencias y particularmente si hay afectados en la familia que sean varones, ya que la herencia más frecuente es recesiva ligada al sexo. Entonces, si no existe una historia familiar, teniendo en cuenta que las inmunodeficiencias primarias son poco frecuentes, debemos preguntarnos si la sintomatología puede ser secundaria a otras causas como asma, rinitis alérgica, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, malformación pulmonar o un cuerpo extraño, entre otros. Entonces, si existe una historia familiar o se han descartado estas enfermedades, la edad de inicio nos orienta en la clase de inmunodeficiencia que se puede padecer. Si las manifestaciones clínicas se han iniciado antes de los 6 meses, puede tratarse de una inmunodeficiencia severa que afecta a la inmunidad humoral y celular. Las inmunodeficiencias humorales se inician después de los 6 meses, coincidiendo con la bajada de anticuerpos transferidos por la madre. Entonces, el siguiente paso a seguir sería hacer una detección inicial de inmunodeficiencias que incluiría una hematimetría completa. Más que bajada, yo hablaría de disminución, ¿verdad? Es más fino. Por otro lado, la inexistencia de anticuerpos en niños vacunados también nos orientaría en a lo que sería una deficiente formación de anticuerpos. Si todo esto es normal, estudiaremos la formación de anticuerpos frente al antígeno capsular. A las 4 semanas de vacunación con la vacuna polisacárida de Haemophilus o neumococo, que tiene más valor en los niños mayores de 2 años, debido a que los lactantes pueden tener formación anormal de anticuerpos con la vacuna polisacárida. Bueno, muy bien. Continuando ahora con los criterios diagnósticos en los adultos, si nos damos cuenta... ¿Quién habla ahí? María Paula. Sí, doctora. Los mismos criterios diagnósticos tanto en niños como en adultos. Pero ¿qué pasa con los adultos? Que con el envejecimiento se produce cierta disminución de la inmunidad. Por ejemplo, en las personas ancianas el timo tiende a producir menos cantidad de linfocitos T vírgenes y por eso se encuentran disponibles menos linfocitos T para responder a antígenos nuevos. Por lo menos, los pacientes podemos encontrarlos con otitis, podemos encontrarlos con sinusitis, neumonía, diarrea crónica, infecciones víricas, que todo esto nos va a llevar a un sistema inmunológico bastante débil. Aparte, los pacientes también pueden llegar con una necesidad recurrente de tratamiento endovenoso, podemos encontrar abscesos profundos en la piel que nos pueden indicar infecciones, aftas, que son como úlceras en la boca, infección por micobacterias o incluso los pacientes nos pueden presentar antecedentes familiares con inmunodeficiencias primarias. Aparte de todo esto, la malnutrición también es bastante común en los ancianos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que puede deteriorar la respuesta inmune. El calcio, el zinc, la vitamina E, que son particularmente importantes para la inmunidad, van a estar deficientes. El riesgo de deficiencia de calcio aumenta en esta población y por lo tanto, pues los pacientes obviamente se van a sentir bastante débil, en parte porque el calcio va a estar disminuido, porque con el envejecimiento el intestino se vuelve menos capaz de absorberlo. Además, los ancianos pueda que no consuman suficiente calcio en su dieta y también existen ciertos trastornos como la diabetes, la desnutrición, que son muy frecuentes entre estas personas mayores y también ciertas terapias con fármacos que hacen que pongan en peligro la inmunidad. Ahora hablemos un poco de las inmunodeficiencias secundarias y de sus causas, pero antes recordemos uno de los conceptos bastante importantes que nos dio nuestro compañero, que las inmunodeficiencias secundarias no son hereditarias, sino que se adquieren a lo largo de la vida, que las enfermedades de inmunodeficiencia secundaria se deben a distintos tipos de mecanismos patogénicos, como por ejemplo a una complicación biológica de otro proceso o a una complicación en el tratamiento de otras enfermedades, y también pueden adquirirse por una infección que está dirigida completamente a las células del sistema inmune, que dentro de ellas se destaca la reina de las reinas, la infección por VIH. Entonces, ahora pasemos a entrar en un tema que viene siendo las causas de esta inmunodeficiencia secundaria. Entre ellas tenemos primeramente la infección por VIH. Vemos que, bueno, sabemos que varios tipos de infecciones conducen a la inmunosupresión, ¿cierto? Y también se sabe que otros virus diferentes al VIH también deterioran las respuestas inmunitarias, por ejemplo, el virus del sarampión o el virus linfotrópico T humano.
Pero ¿qué pasa con el VIH? Que como el VIH es un retrovirus con tropismo por los linfocitos TCD4, por eso vamos a ver una pérdida en los linfocitos TCD4, que en lugar de matar a los linfocitos T cooperadores, lo que hace es transformarlos y producir una neoplasia muy maligna de linfocitos T, que es lo que se le llama leucemia del linfocito T del adulto. Y estos pacientes pueden tener una inmunosupresión bastante intensa con múltiples infecciones oportunistas. Aparte, también encontramos la malnutrición proteínico-calórica, que es muy frecuente en los países en desarrollo y se acompaña de una alteración en la inmunidad tanto celular como humoral a los microorganismos. Y aparte, también va a existir una morbilidad y mortalidad que afecta a las personas malnutridas debido a esas infecciones. Recordemos algo importante también, que la base de la inmunodeficiencia no se ha establecido aún, pero es razonable suponer que se puede deber a trastornos deficientes por lo menos de proteínas, grasas, vitaminas, minerales, que aunque uno no lo crea, esto influye de una forma adversa en la maduración y función de las células del sistema inmune. Por otro lado, tenemos lo que es la irradiación y quimioterapia para el cáncer. Ojo, quiero decirles algo. En el caso de la malnutrición proteico-calórica, cuando el niño se expone a malnutrición proteico-calórica en los primeros años de vida, hace una especie de timectomía funcional, es decir, es como si le hubieran sacado el timo sin hacerle cirugía. Y en estos pacientes están incluso contraindicado el uso de cualquier tipo de vacuna de tipo replicativa, porque casi se comporta como si fuera una inmunodeficiencia severa combinada, ¿verdad? Porque al no tener timo, no va a haber cantidad normal de linfocitos T ni función normal de linfocitos T, y por ende tampoco de linfocitos B para antígenos timo-dependientes. Hay fármacos que se administran en los pacientes inmunodeprimidos para su tratamiento. Dentro de estos fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores encontramos los corticosteroides y la ciclosporina. A estos pacientes con cáncer se les administran varios antineoplásicos y estos fármacos, por lo general, algunos suelen ser citotóxicos para las células que están en proliferación, hablando de los linfocitos. También que estén en maduración, en desarrollo, incluso para los precursores. Lo mismo pasa con las metástasis neoplásicas y leucémicas, al igual que con la inmunosupresión para trasplantes. Los tumores de la médula ósea pueden interferir en el crecimiento y el desarrollo de los linfocitos normales y de otros leucocitos. ¿Por qué? Porque los tumores pueden producir sustancias que van a interferir ahí. Un ejemplo que está asociado a neoplasias malignas es la alteración en la función del linfocito T, que lo podemos encontrar en la enfermedad de Hodgkin, que los pacientes no son capaces de mantener una reacción a la inyección intradérmica de varios antígenos a los que ellos se habían expuesto antes, como por ejemplo la cándida y el toxoide tetánico. Y ya por última causa tenemos una inmunodeficiencia secundaria que se debe a la falta del vaso, ya sea por una extracción quirúrgica del vaso debido a un traumatismo, por ejemplo. Y recordemos que los pacientes sin vaso pueden tener una mayor propensión a las infecciones por algunos microorganismos, particularmente por bacterias encapsuladas, como lo habíamos hablado en clases anteriores, por Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Esta propensión se debe a dos cosas. Primero, a un defecto en la eliminación fagocítica de los microbios opsonizados que se transmiten por vía hemática. Y segundo, por respuestas defectuosas de anticuerpos debido a la falta del linfocito B en la zona marginal del vaso. Y bueno, esto era todo lo que teníamos para ustedes en la tarde de hoy. Y bueno, espero que les haya servido. Gracias. Bueno, ¿qué les digo? Pues me encantaron las imágenes que usaron, ¿verdad? Digamos que los expositores estuvieron bastante bien. Hubiera sido bueno que Benítez no hubiera usado tanto el entonces, Benítez, ¿verdad? Entonces, pusieron los criterios de Jeffrey, se esperaba eso de ustedes. Digamos que el cuadro para las secundarias estuvo bastante bien, pero siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Porque esta vieja no se conforma con nada, esta vieja, mejor dicho, nunca puede decir que nada está perfecto, ni que nada es excelente. Me los imagino ahí hablando ustedes por el chat, obviamente no por este, sino por el otro, el privado. En secundarias, pues también deberemos mencionar enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, las hepatopatías, los pacientes que sufren traumatismo, que tienen politraumatismos, ¿verdad? Que están hospitalizados en UCI, las grandes quemaduras, además de las cosas que ustedes mencionaron, pues son causas de inmunodeficiencias secundarias. Digamos que son inmunodeficiencias secundarias transitorias, ¿verdad? Porque por lo general estos pacientes, cuando
ya pasan, no sé, 4, 5, 6 meses de haber estado en ese proceso agudo, sobre todo los que son agudos, es decir, el politraumatizado, el que tuvo una quemadura, etcétera, por lo general esto lo mejoran. Hay pacientes que no. Y también está, que de alguna manera, Bermúdez lo dijo, Benítez, perdón, lo de las edades extremas de la vida, tanto en el niño como en el anciano, debido a en el niño que todavía no ha terminado de madurar su sistema inmune, y en el adulto mayor, pues entonces ya por esa involución que sufrió el timo desde aproximadamente los 40 años. Otra cosa que les quería decir, eso es para que lo tengan en cuenta ustedes como posibles prestadores de salud, es que en el caso de las inmunodeficiencias que se presentan ya en la etapa adulta, la mayoría son secundarias, pero ojo, vamos a ver ahorita que sigamos revisando cómo hay inmunodeficiencias primarias que muchas veces no se manifiestan en los primeros años de vida, sino que se manifiestan ya, no sé, en el adulto. Acuérdense que por encima de 18 años ya somos adultos, o sí, por lo general en el adulto joven. ¿Listo? Sí, doctora. Vamos con el 2, o el que debe ser el 2. Gamma-globulinemia de bruto. Ah, y otra cosa es que, bueno, claro, obviamente si tienen TIN, utilizan TIN, pero se les agradece, como hicieron los primeros, de recortar el video para que sea que arranque ya donde tiene que arrancar. Hola a todos, mi nombre es Daniela Borges y les vengo a presentar una posición sobre aganimia del cromosoma X o enfermedad de Bruto. Pues la enfermedad de Bruto o aganimia del cromosoma X es una inmunodeficiencia primaria que cursa con la disminución drástica o la inexistencia de inmunoglobulina en la sangre periférica. Ocurre aproximadamente en el 85% de los pacientes con defectos tempranos en el desarrollo de la célula B y está caracterizada por una marcada reducción de todos los isotipos de inmunoglobulina sérica, acompañado de una disminución significativa o ausencia de células B en sangre periférica y el pobre desarrollo de órganos linfoides, lo que da lugar a una incrementada susceptibilidad de padecer infecciones bacterianas recurrentes y severas en los varones afectados. Pues los gérmenes que más frecuentemente causan patología son las bacterias encapsuladas, tal como Staphylococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, aquellos gérmenes en los que la opsonización por parte del antígeno es fundamental para su eliminación. Esta enfermedad fue la primera inmunodeficiencia primaria identificada en el año 1952 por Etienne Bruton, quien describió el primer caso en un niño de 8 años que presentaba múltiples infecciones recurrentes por neumococo, y se observó de que en el proteinograma electroforético presentaba hipogallonemia. En cuanto al tipo de herencia, este presenta un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, por lo que los varones son los afectados y las madres son las portadoras. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes con cuadro clínico tienen antecedentes familiares de fenotipo clínico, ya que este trastorno genético se mantiene en la población por nuevas mutaciones o mutaciones de nuevo en el gen BTK. En los hombres, por la presencia de una mutación en el único gen del cromosoma X va a causar la enfermedad, mientras que en una mujer que presenta una mutación en un gen, pero tiene un gen normal en el otro cromosoma X, no es afectada. En cada embarazo, una mujer portadora tiene un 25% de probabilidades de tener un varón afectado, mientras que un 25% de tener una niña portadora. En caso tal de que el padre padezca de la enfermedad y la madre no sea una portadora, el 100% de los varones son sanos, mientras que el 100% de las niñas son portadoras. En cuanto a la causa, esta enfermedad está ocasionada por mutaciones en el gen BTK. Este va a codificar la proteína sinasa de Bruton y va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma X. Pues la mayoría de las mutaciones en este gen van a estar reportadas, se encuentran mucho más que todo en los últimos exones, ya sea por cambios sin sentido, de lesiones y mutaciones en el citoplasma. Pues la proteína BTK se encuentra expresada en varias células del linaje hematopoyético, pero va a estar ausente en células T y en células natural killers. Esta va a estar involucrada en las vías de transducción de señales que van a regular la supervivencia, la activación, la proliferación y la diferenciación de las células B. La deficiencia de esta proteína va a causar o va a generar un bloqueo en la diferenciación de la célula B en la etapa pre-B,
la cual podemos observar aquí en la última imagen. Creo que tengamos acá ya un énfasis que colocamos un poco de atención a esta última imagen. Y es que en esta nosotros podemos observar que a partir de una célula madre se generan diferentes precursores de los linfocitos B, los estadios de linfocito pro-B, linfocito pre-B y linfocito B inmaduro. Pues estos estadios van a producirse a nivel de la médula ósea, mientras que los linfocitos maduros, ellos van a salir de la sangre periférica, tienen contacto con diferentes antígenos y me van a generar células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina de distintos isotipos. Y al mismo tiempo contaremos con los linfocitos B de memoria. En cuanto a la segunda imagen, que esto nos indica de que a partir del linfocito pre-B, los linajes linfoides son los que codifican la BTK, junto con los monocitos y las plaquetas. La BTK es una proteína citoplasmática y ella va a estar relacionada con un pre-BCR. Este pre-BCR va a estar formado por dos cadenas preciadas MU y va a estar asociado a dos cadenas lineadas VPB y LAMBA5, las cuales consisten en unas pre-inmunoglobulinas de superficie y estas van a estar asociadas a unas proteínas transmembranas, las cuales consisten en unos heterodímeros. Lo que va a pasar con ellas es que ellas se van a fosforilar y posterior a esto me van a activar una cascada de señalización intracelular activando la BTK. Estas señales pues, van a llegar al núcleo y me van a activar toda una serie de factores de transcripción permitiendo la supervivencia y la proliferación del linfocito B. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucede con la maduración de los linfocitos B en la XLA? En la última imagen, nuevamente, donde está señalado con un rayo rojo, debemos tener en cuenta de que la proteína BTK va a estar mutada, por ende no se va a expresar y no va a ser funcional. Pues en estos enfermos, en el linfocito pre-B, él va a dar su apoptosis, por lo tanto no se va a llevar a cabo la formación de linfocitos B maduros ni células plasmáticas que sean capaces de llevar a cabo la producción de inmunoglobulinas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los individuos afectados suelen estar sanos durante los primeros meses de vida debido a la actividad residual de las inmunoglobulinas de origen materno. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos observar que en su gran mayoría esta se trata de infecciones bacterianas, las cuales son recurrentes o severas y pueden afectar el tracto respiratorio generando otitis media, sinusitis y neumonía por diferentes bacterias biógenas. En su gran mayoría pues, podemos encontrar el Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Pues es muy frecuente encontrar en estos pacientes que las mucosas, pues, principalmente, ellos van a desarrollar conjuntivitis. Y por otra parte, pues también hay una afectación a nivel del tracto gastrointestinal y ellos me van a generar y me van a provocar diarrea crónica y mala absorción. Las bacterias que están involucradas en esto pues, corresponden a Campylobacter jejuni, Salmonella y Helicobacter. Por otra parte, también podemos encontrar infecciones parasitarias. Dentro de ellas las más frecuentes son las generadas a nivel del tracto gastrointestinal, generando y provocando diarrea crónica y mala absorción. Pues principal agente está relacionado mucho más que todo a Yersinia pestis. Por último, dentro de las manifestaciones clínicas de infecciones virales, estas son menos frecuentes pero conllevan una morbimortalidad mayor. Lo más frecuente es encontrar dentro de esto la poliomielitis, o también que puede estar asociada a vacunas. Una de ellas es la vacuna Sabin, que es un virus vivo atenuado, y también podemos encontrar síntomas neurológicos progresivos como la meningoencefalitis. Dentro de los enterovirus más frecuentes está el poliovirus, hechovirus y el coxsackievirus. En cuanto al diagnóstico, las pruebas de laboratorio utilizadas pues, consisten en la citometría de flujo, en la cual se lleva a cabo una cuantificación de la población de linfocitarias. En el caso de los linfocitos B, cuyo marcador es CD19, su población es menor al 2%. Y el linfocito T, cuyo marcador es CD3 o CD4, sus valores son normales junto con las células natural killer, recordando que su marcador corresponde a CD56. Lo que pasa en estos pacientes es que ellos van a mostrar niveles séricos de inmunoglobulina G menores a 200 miligramos por decilitro, con niveles de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M menores a 20 gramos por decilitro. En cuanto al cribado genético, pues por lo general se recomienda a los familiares de primer grado si se ha identificado mutación en miembros de esta familia. El análisis de estas mutaciones pues, se puede llevar a cabo a través de la extracción de muestras de vellosidades coriónicas, amniocentesis o muestras percutáneas de sangre en el cordón umbilical, los cuales me pueden ofrecer
un diagnóstico prenatal. Por último, en cuanto a la técnica de primers en la reacción en cadena de polimerasa con segmentos de BTK, ellos me van a contener las secuencias mutadas y por lo tanto, mediante esta técnica, pues nosotros podemos detectar portadores y distinguir este cuadro de otro tipo de hipogammaglobulinemias, siendo así una importante herramienta en el diagnóstico definitivo y prenatal. Por último, en el tratamiento, actualmente no existe un tratamiento curativo para la enfermedad, pues el tratamiento paliativo más efectivo es proveer a quienes padecen de esta enfermedad de anticuerpos, y esto se hace a través de la aplicación o la administración de gammaglobulinemia sustitutiva a una dosis de 200 a 400 miligramos por kilogramo día, en forma endovenosa, ya sea cada 21 o 28 días. Pues esto depende básicamente de la vida media de los anticuerpos. Y en caso tal de que se aplique de manera subcutánea, pues la aplicación de esta debe ser cada 7 días. Por otra parte, a los pacientes se les debe administrar antibióticos en forma continua, pues para prevenir infecciones. Y cabe resaltar que esta profilaxis va a depender fundamentalmente de la clínica y del órgano afectado. Los antibióticos que pueden utilizarse corresponden a citromicina, amoxicilina y entre otros antibióticos. Por último, pues debemos tener en cuenta de que las vacunas replicativas con virus vivo atenuados van a estar completamente contraindicados en este tipo de pacientes, debido a que si nosotros administramos esta vacuna, el paciente puede contraer la enfermedad que pretendemos prevenir, debido a que debemos recordar que es una inmunodeficiencia. Por ejemplo, una de las vacunas que va a estar contraindicadas corresponde a la vacuna Sevin, también conocida como la vacuna de la polio oral. Como ya he explicado previamente, pues se va a llevar a cabo una suspensión del esquema oficial del calendario de vacunación. Y bueno, esto fue todo lo relacionado con este tema. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Pues de Daniela no esperaba menos. Te pregunto algo, Daniela, ¿a ti te tocaba sola exponer? No, profe, ¿qué pasó con el grupo? No, espérate, Dani, yo le explico, porque yo fui el que mandó el video. Nosotros tenemos nuestros compañeros que son oradores, ellos cumplieron con su tarea, pero ¿qué sucedió? Al momento de nosotros hacer la grabación, hubo pedazos e imágenes que no salieron. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve problemas al comunicarme con uno de los oradores y que encontramos la solución. Entonces Daniela también había grabado un video antes porque pues en un principio nosotros íbamos a cambiar de roles, pero ya teníamos el video ese. Entonces, yo no sé si usted lo vio, pero yo le envié ambos videos para no desmeritar tampoco el trabajo de los oradores. E incluso le mandé un link de YouTube, porque hasta lo subieron en YouTube los dos oradores. Y para no desmeritarlos, mandamos uno que se viera mejor para que pues la explicación fuera más completa para los compañeros. Pero todos trabajamos en esto. O sea, yo envié en realidad dos videos. Uno para no desmeritar a los compañeros que eran los oradores y otro en el que sí estaba más completico, que es el que había hecho Daniela desde el inicio. De pronto, este fue el segundo que subiste y entonces siempre por defecto es el que me aparece en Canvas. Es decir, están los dos, pero me aparece... Yo siempre descargo el segundo porque digo, bueno, fue que la primera vez se equivocaron porque ustedes saben que está eso de video terminado, no sé qué, y después entonces, no, video casi terminado y después video sí terminado, video terminado hoy, sí o no. Sí, así es, profe. Igual, ¿cómo es? Yo en los comentarios le voy a dejar el link, pero si quiere yo se lo vuelvo y se lo mando. Todos trabajamos, el cuento es que, como nosotros sabemos que esto iba a salir en la clase para mejor contenido, entonces mandamos el que estaba pues más completo, porque al momento de hacer la edición, profesor, la verdad es que tuve muchos problemas con el primer video. Con respecto a los que seleccionaron las imágenes, pues se les agradecería la próxima vez que fueran un poquito más grandes, ¿verdad? Para poderlas ver mejor. Había espacio para agrandar esas imágenes, ¿verdad? Para claro. que, porque Daniela estaba chiquita, pues fueran pues más protagonistas. Y bueno, lo único sería como señalarle que recordemos que para estas enfermedades ya vamos teniendo nuevos tratamientos, como son la terapia génica, como es la terapia de células madres hematopoyéticas. No es lo que se usa todos los días. El paciente no va entrando por la puerta y dice, tú tienes una gammaglobulinemia de Bruton, te voy a... No, es pues la opción que se utiliza, digamos, como última opción o lo que sea, pero sí están disponibles. ¿Listo? Bueno, vamos con el tercero.
Profesor, igual le voy a mandar el correo con el link de YouTube, por si acaso. Bueno, dale. Vamos a ver la deficiencia selectiva de IgA. Muy buenas tardes. Nosotros somos del grupo número 3 y les vamos a hablar sobre la deficiencia selectiva a la inmunoglobulina A. ¿Quién empieza hablando? Sofía Contreras, doctora. Tú fuiste alumna mía, Sofía, en algún momento. Señora. ¿Alguna vez te di clases? No, señora. No, porque esa carita no me la tenía registrada. Pero bueno, como ya estoy vieja, pues entonces... Comenzar a hablar sobre este tema, tenemos que recordar qué es la inmunoglobulina A. Y este es el isotipo de anticuerpo más abundante en los seres humanos y es la primera línea de defensa frente a la infección, porque esta va a ser la encargada de inhibir la adhesión bacteriana y vírica a las células epiteliales y neutralizar las toxinas bacterianas y víricas tanto intra como extracelulares. La inmunoglobulina A también va a participar en el proceso de eliminación de patógenos o antígenos a través de la vía excretora mediada por inmunoglobulina A. Ya hablándoles como tal de la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A, tenemos que es la inmunodeficiencia más frecuente en el ser humano, pero que normalmente esta va a ser asintomática y transitoria. La Sociedad Europea para las Inmunodeficiencias define el déficit... Bueno, puede ser asintomática y transitoria, pero puede ser sintomática y no transitoria. Selectivo de inmunoglobulina A como una inmunodeficiencia primaria que va a estar caracterizada por infecciones recurrentes. Normalmente estas infecciones van a ocurrir en el tracto gastrointestinal y respiratorio. La deficiencia de inmunoglobulina A se puede dividir como en dos tipos, total o parcial. Comenzamos con la deficiencia total, que es cuando los valores séricos son inferiores a 7 miligramos por decilitro en pacientes mayores a los 4 años de edad, mientras que la deficiencia parcial es cuando los valores séricos van a ser superiores a 7 miligramos por decilitro, pero inferiores a 2 desviaciones estándar para el rango de edad. Las causas del déficit selectivo de inmunoglobulina A no van a estar como tan específicas. Inicialmente se describieron en pacientes con ataxia, que es ese deterioro del equilibrio, la coordinación debido a daños en el cerebro, en los nervios o en los músculos, pero también en pacientes que tenían telangiectasia, que son como esos pequeños... Ojo, es que lo que pasa es que la ataxia telangiectasia es una enfermedad. Yo no se las puse, bueno, a describir dentro de las inmunodeficiencias, pero hay una inmunodeficiencia que es por ataxia telangiectasia, ¿verdad? Vasos sanguíneos dilatados en la piel o mucosa. También se puede presentar en pacientes sanos, como por ejemplo donadores de sangre. También se puede presentar ya en pacientes enfermos o con enfermedades infecciosas recurrentes, desórdenes autoinmunes, enfermedades gastrointestinales o enfermedades atópicas. Lo que queremos decir es que esta deficiencia es multifactorial, es decir, que puede tener varias causas, como por ejemplo en unos pequeños grupos de familia se ha descrito patrones de herencia autosómica dominante y recesiva, pero la mayoría de estos casos son esporádicos. Entonces, también se ha descrito que esta deficiencia adquirida se puede ser asociada al consumo de ciertos fármacos, tales como la fenitoína, la de penicilamina y la sulfasalazaína, que esto lo que nos sugiere es que, como les dije anteriormente, puede tener muchas causas, puede tener muchos factores y principalmente va a ser esporádica. Ya las manifestaciones clínicas de esta inmunodeficiencia las vamos a utilizar por medio de un cuadro que fue tomado de un artículo publicado. Déjenme parar un segundito. Entonces, con respecto a las causas, si bien no es que sea un cinturón de fuerza, ¿verdad? Sí se han identificado causas para el déficit selectivo de IgA, causas que en muchos casos vamos a ver son compartidas con las posibles causas que producen la inmunodeficiencia variable común, por ejemplo. Pero en el caso del déficit de IgA como tal,
Un déficit en la producción de interleuquina 21 o TGF-beta por parte de los linfocitos T puede influir en que no se dé el cambio de isotipo a IgA. Un déficit en la expresión de CD40 ligando por los linfocitos T helper foliculares, esos que están a nivel de los folículos linfoides, también se ha visto implicado en la aparición de esta enfermedad, y alteraciones en los genes, como el gen BAF, que es el gen del factor activador del linfocito B, o el gen APRIL, que es el del ligando inductor de la proliferación, ¿verdad?, que están relacionados con el cambio de isotipo, sobre todo estos dos factores, tanto BAF como APRIL, cuando se tratan, pues, sobre todo de antígenos timo-independientes, que son sustancias que deben ser producidas normalmente por las células dendríticas y los granulocitos, y sencillamente no se producen. En el 2017, ahí tenemos las referencias, y normalmente esta enfermedad o esta deficiencia va a estar manifestada en el tracto gastrointestinal y respiratorio, como les dije anteriormente. En la mayoría de casos esto va a ser asintomático, pero ya cuando se presentan manifestaciones clínicas es que la inmunodeficiencia o la deficiencia de inmunoglobulina A va a estar muy desarrollada. Entonces tenemos la rinoconjuntivitis alérgica, asma, enfermedad de reflujo gastroesofágico, conjuntivitis, cirrosis cutánea, y ya pues principalmente lo que tenemos que recordar es que es asintomática en la mayoría de casos, pero entonces la mayoría de manifestaciones van a ser en el tracto gastrointestinal y respiratorio, y los pacientes van a tener varias infecciones recurrentes. Bueno, siguiendo con las características del laboratorio para poder diagnosticar esta enfermedad. ¿Me recuerdan el nombre de la segunda expositora? Ilse Correa, doctora. Lo que debemos hacer es cuantificar la inmunoglobulina A sérica y evaluar la magnitud de su disminución, es decir, si estamos hablando de una deficiencia parcial o una deficiencia total. Y ya como nos había explicado Sofía, en los pacientes mayores de 4 años se diagnostica si hay una concentración sérica menor de 7 miligramos por decibeles, considerándose esto como una decibeles. No, decibeles era en lo que le ponían a ustedes el audio antes en las discotecas, ¿verdad? Esos son decilitros. Severa y un diagnóstico definitivo. Ahora, cuando un paciente tiene más de 4 años de edad y presenta concentración sérica de 7 miligramos por decilitro, pero está por debajo del límite inferior normal, se considera una deficiencia parcial o un probable diagnóstico. En ambos casos, los niveles séricos de inmunoglobulina G y M deben ser normales y se deben haber excluido otras causas de hipogammaglobulinemia. La evaluación ante un paciente con sospecha de deficiencia selectiva a inmunoglobulina A debe incluir una analítica básica para la medición de las concentraciones séricas de inmunoglobulina A, M y G con las subclases de inmunoglobulina G en suero, ya que se puede asociar deficiencia de algunas subclases. También se puede considerar realizar anticuerpos antidifteria, antitétanos y antineumónicos que permitan valorar la respuesta de anticuerpos y su persistencia de niveles protectores. Se debe tener en cuenta en el momento del diagnóstico que el uso de ciertos medicamentos nos puede causar esta deficiencia, por ejemplo, el captopril, el ácido valproico y la tiroxina. En estos casos es reversible y simplemente tendríamos que suspender e interrumpir la medicación que es responsable de esta deficiencia. Aquí presentamos, como estamos viendo en la imagen, un pequeño algoritmo que nos permite diagnosticar de mejor manera esta enfermedad. Entonces pues ya tenemos los hallazgos clínicos que podemos asociar con deficiencia de inmunoglobulina A, y lo que sigue es hacer la cuantificación de las inmunoglobulinas séricas. Hay dos escenarios. El primer escenario es que estén todas disminuidas o solo esté la inmunoglobulina G. Esta tiene varias causas, una de ellas neoplasia o la pérdida de un riñón y ciertos medicamentos, pero lo que nos interesa es encontrar disminuido solamente inmunoglobulina A. En este caso tenemos que descartar que sea por medicamentos, como ya había mencionado antes. De no ser así, también tenemos dos caminos. Uno, que sea menor
o sea, que haya disminuido 2 gramos del valor normal para la edad asignada, es decir, si tiene 4 años, pues para el valor normal de un niño de 4 años, disminuyó 2 gramos. De ser así, es un caso sospechoso y hay que hacer manejo de las manifestaciones que pueda tener y un seguimiento anual. En el caso de encontrarlo disminuido de 7 miligramos por decibeles, y que haya resultado así en 2 exámenes con 6 meses de diferencia, entonces tendremos que pasar a la siguiente, es saber si es un niño entre 1 y 4 años de edad. De ser así, es un caso sospechoso. Pero si es un niño mayor de 4 años de edad, entonces es un diagnóstico definitivo para deficiencia de inmunoglobulina A. E igualmente, con el caso sospechoso, se va a hacer un manejo de las manifestaciones clínicas y un seguimiento anual del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento y el manejo de esta enfermedad, en el caso de los pacientes asintomáticos no van a necesitar de un tratamiento específico, pero sí se recomienda una evaluación por inmunología cada 4 a 6 meses. En caso tal sean sintomáticos, se debe recibir manejo por reumatología, gastroenterología e infectología, y también necesitan un seguimiento de al menos una vez al año de los hallazgos clínicos e inmunológicos para poder controlar la aparición de nuevas manifestaciones asociadas y la evolución a una inmunodeficiencia. Ahora, respecto a la vacunación, los pacientes con deficiencia selectiva de inmunoglobulina A responden adecuadamente a todas las vacunas y se recomienda particularmente la vacuna contra Streptococcus e influenza. Ahora, hablando de las vacunas de virus vivos, la vacuna oral contra la polio está contraindicada debido al riesgo demostrado de excreción prolongada del virus. Además, se recomienda no administrar BCG y la vacuna contra la fiebre amarilla. Las otras vacunas con virus vivos parecen ser seguras, pero deben ser administradas con precaución. Actualmente no es posible el reemplazo de inmunoglobulina A en pacientes con deficiencia selectiva de la misma, aunque sería interesante determinar si esta terapia de reemplazo, ya sea por vía oral o tópica, podría ser beneficiosa, considerando la corta vida media de esta inmunoglobulina y la tendencia de los pacientes a desarrollar anticuerpos anti-inmunoglobulina A. Es importante, por otro lado, que el médico y el paciente tengan constante comunicación para que se puedan tomar las decisiones apropiadas en el tiempo apropiado respecto a la terapia. El tratamiento de alergias asociadas con la deficiencia de inmunoglobulina A es similar al tratamiento de alergias en general. No se sabe si la inmunoterapia, o sea, inyecciones de alergias, es de ayuda con las alergias asociadas con la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que ya estamos aquí. Pues digamos que este tipo de, por ejemplo, de imágenes, ¿verdad? De muñequitos, es bueno en el sentido de que mantiene a la gente de pronto despierta, prestando atención, pero como ustedes ya no están en el colegio, ustedes están en la universidad, esto se debe acompañar, ¿verdad? De letra, todo esto que estaba diciendo Ilse, ¿verdad? Que de alguna manera quedara escrito acá, ¿verdad? Porque es la forma en que el cerebro lo incorpora, ¿verdad? Es la forma en que el cerebro aprende. Cuando yo oigo y veo, pues aumenta mucho más la probabilidad de aprender. Este cuadro está muy bueno, pero así como hicieron aquí, por ejemplo, hubiera sido bueno que hubiera puesto la fuente bibliográfica, es decir, de dónde sacaron eso, ¿verdad? Ya, bueno, básicamente eso. Listo. Doctora, sin embargo, en la última diapositiva, pues está la bibliografía que se utilizó para el... Sí, yo sé, para no, el trabajo. yo lo sé, pero ya les digo, aquí hubiera sido útil, que hubiera parecido, además tenían espacio, ¿verdad? Para el que quiera de pronto ir a buscar de dónde salió ese cuadro conceptual. Doctora, sobre... es que era la misma referencia, entonces no se nos pasó a colocarla, pues más bien. Y lo mismo acá en el laboratorio, le pasó lo mismo que al final en el tratamiento, ¿verdad? Están diciendo una serie de cosas, pero nada más ponen esto. Entonces, de pronto, como estamos hablando de que ustedes ya son grandes, ¿verdad? Hubiera sido útil. Yo siempre soy
contraria a poner demasiada letra, no, la idea no es poner un pocotón de párrafos y copiar un poco de cosas y pegarlas, pero sí de alguna manera organizar la información, pues los muñequitos son útiles porque entonces el muñequito se está moviendo y yo no me duermo, ¿verdad? Pero sí ponerle un poquito más de contenido, ¿verdad? Listo, doctora, gracias. Vamos a ver entonces la hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia. Buenas tardes. El grupo está conformado por Carlos Figueroa, Melissa García, Camila Garrido, María Andrea González y persona Juan Camilo González. Vamos a exponer sobre la hipogammaglobulinemia transitoria en la infancia. Podemos decir que este es un tipo de inmunodeficiencia primaria que se presenta en el 90% de los casos en menores de 5 años, de género masculino. Podemos decir que esta enfermedad tiene una incidencia global de 1 a 10.000 nacidos vivos. Podemos decir que esta produce un defecto en la síntesis de uno o más isotipos de inmunoglobulina durante los primeros años de vida. Esta es de carácter autolimitado, transitorio, de etiología desconocida. Se caracteriza por una disminución de la IgG sérica hacia el cuarto o quinto mes de vida hasta los 18 a 24 meses de vida. Es una deficiencia en el sistema inmunológico que puede ser heredada o adquirida. En la mayoría de los escenarios el historial médico no importa. Sin embargo, en escenarios donde 2 o más miembros de la familia son diagnosticados con esta condición, un tipo de herencia de gen atípico puede ser una posibilidad. Aproximadamente en el 5% de los escenarios se dice que al menos un miembro de la familia carece de IgA. La deficiencia de este tipo de inmunoglobulina es el más extendido a todos los trastornos de hipogammaglobulinemia. Siguiente. Las causas. Entre estas tenemos los anticuerpos maternos supresores, o sea, la inmunoglobulina IgG, que esta atraviesa la placenta y suprime la producción fetal de inmunoglobulina. Variaciones genéticas en ciertas familias con propensión a la inmunodeficiencia. Linfocitos T anormales que fallan en la estimulación de las células B para la producción de anticuerpos. Producción desbalanceada de citocinas. Células B anormales e inmaduras no muy diferentes a los pacientes con inmunodeficiencia como variable. Bueno, esas serían las causas. Ahora tenemos las características clínicas o manifestaciones clínicas. Infecciones en el tracto respiratorio superior e inferior. Manifestaciones alérgicas, asma, alergias alimentarias, dificultades gastrointestinales. Estas pueden ser diarreas crónicas, vómitos persistentes, alergias o intolerancias alimentarias, infecciones en el oído, en los senos paranasales, infecciones en la garganta como inflamación en las glándulas, bronquitis, cándida en la mucosa oral, infecciones en el tracto urinario. Podemos ver también infecciones severas como son las y neumonías severas. Bueno, ahora proseguimos con el tratamiento. Tenemos que los defectos moleculares de la hipogammaglobulinemias no puede ser reparado en la actualidad, pero sí existen tratamientos sustitutos que son muy eficaces y le pueden permitir al enfermo o al paciente llevar una vida casi normal. Entonces tenemos que se va a dar lo que es la administración de la gamma-globulina o GG. Y este es el tratamiento esencial, el cual debe utilizarse en dosis adecuadas para mantener los niveles de IgG superiores de 600 a 700 miligramos por decilitros antes de la siguiente dosis y para así poder mantener al paciente libre de infecciones. Tenemos que estas GG que son comercializadas proceden de donantes sanos y por lo tanto estos tienen los mismos anticuerpos que en la población mundial, que en la población normal. Entonces, tenemos que este tratamiento
esta medicación va a tener 3 vías de administración, lo que es la vía endovenosa, la vía subcutánea y la intramuscular. Y vamos a manejar que las dosis van a depender del peso del paciente. Habitualmente se indican 400 miligramos por kilogramo de peso cada 3 o 4 semanas para la utilización endovenosa. Ahora, en las mismas dosis repartida en 3 o 4 dosis, con una que sería una dosis por semana en la vía subcutánea. Pero hay que tener en cuenta que se deben medir los niveles de IgG previa a cada administración y así poder saber qué niveles son los deseados y cuántas dosis se van a dar. Como había dicho, existen 3 métodos de 3 vías para el suministro de este medicamento. Entonces, la primera es la vía endovenosa, que es habitualmente la más utilizada. Hay ciertos preparados comerciales con resultados similares y que si bien hay tolerancias individuales distintas, ya sea por las diferencias en el fraccionamiento o los conservantes de cada producto, hay que tener en cuenta que cuando hay un tipo de GG que es bien tolerada por el paciente, es preferible que esta no se cambie, sino que el tratamiento se continúe con eso. Ahora, la vida media de estos preparados es de 21 horas, por lo cual la administración se realiza cada 3 a 4 semanas. 21 horas, no, 21 días. Pero tenemos que en ocasiones los niveles alcanzados no son suficientes y esto puede mejorar con una misma dosis cada 15 días, especialmente si el paciente presenta diarreas o infecciones respiratorias, como habíamos visto en las manifestaciones clínicas. Ahora, tenemos que en la mayoría de los países la administración endovenosa se realiza en centros médicos o en un hospital, como los hospitales. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en la vía subcutánea tenemos que cada día es más utilizada y pues depende del tratamiento en el domicilio del paciente. O sea, es posible, esta se realiza en la casa y cualquier persona que tenga conocimientos previos la pueden hacer. Se va a utilizar lo que es una bomba de infusión o la presión directa sobre la jeringa, la cual lo conocemos como método push. Y pues tenemos que, lo bueno de esto es que se consiguen los niveles más estables y esto permite en ocasiones lo que es disminuir la dosis total necesaria y pues es un gran avance de menor dependencia del paciente a un centro hospitalario y pues como habíamos dicho no es necesario que él se desplace hacia un centro médico para poder recibir la dosis o la medicación. La última vía que tenemos es la vía intramuscular y esta se limita actualmente para la utilización de preparados de altos niveles de anticuerpos específicos, por ejemplo un antitétanos o un antiherpes. Ahora, en ocasiones y según la dosis que se quiera administrar, se fraccionan en 2 o más dosis ya que el dolor local puede ser muy molesto. Esta no se va a utilizar en los pacientes con hipogamaglobulinemia que precisan tratamiento sustitutivo de por vida. Ahora vamos con lo que son las reacciones adversas. En cuanto a la suministración endovenosa, tenemos que tienen que ser administradas a una velocidad descrita según el producto utilizado, ya que esto nos va a ayudar a evitar efectos adversos como son las cefaleas, como es la sudoración o la hipotensión. Entonces tenemos que habitualmente estas van a ceder al disminuir la velocidad en la que se da la infusión y pues muy raramente se debe retirar el tratamiento o cambiar el producto. Esto se puede continuar así. En cuanto a la administración subcutánea, tenemos que los efectos adversos generales son muy escasos y más que todo son efectos locales como son el edema local, el enrojecimiento o picor, que sabemos que es normal de las inyecciones o de las vacunas. Y pues si se presentan, estos desaparecen a las pocas horas y acostumbran a disminuir en administraciones sucesivas. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Tenemos que en el principio los pacientes con defectos de la síntesis de anticuerpos no responden a las vacunas, por lo cual no es posible determinar la efectividad de estas. Entonces, tenemos que el tratamiento con GG, como ya sabemos, van a aportar los anticuerpos que tiene la población normal dominante. Entonces, en cualquier caso, se deben utilizar siempre vacunas con gérmenes muertos. Tenemos que, delante de situaciones puntuales, es muy importante consultar a los especialistas para dar una orientación personalizada. Y pues tenemos que, en caso de que el tratamiento con la gamaglobulina sustitutiva, se deberán administrar la mitad del intervalo entre 2 dosis e incluso aumentar puntualmente este intervalo. Como recomendación, tenemos que la vacuna, se debe realizar lo que es la vacuna anual de la gripe en los pacientes con capacidad de una respuesta de anticuerpos, aunque esta sea residual y pues esto está incluida la IDVC.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues Juan Carlos, verdaderamente tú les dijiste que se estuvieran tranquilos, que hicieran silencio, que tenías que grabar un video, pero no te colaboraron. Qué vaina, ¿no? Con respecto ya al video como tal, ¿verdad? Lo que son, déjenme ver, el diagnóstico, las características clínicas acá, además de esto, debería estar claro, ustedes lo dijeron al principio, pero debe estar claro que se trata de una enfermedad que se presenta aproximadamente entre los 6 y los 36 meses de vida. Eso es vital para este tipo de enfermedad, para este tipo de diagnóstico. Otra cosa que les quería pues resaltar es que este tratamiento con inmunoglobulina realmente no es el tratamiento de elección para un paciente con inmunodeficiencia transitoria de la infancia y solamente se utiliza cuando el paciente realmente ha tenido una serie de infecciones que pueden poner en riesgo su vida y entonces ahí yo le sustituyo, le pongo inmunoglobulina G, ¿verdad? Del resto, estos pacientes se tratan con terapia conservadora, por lo general una serie de recomendaciones, estos pacientes no es que van a usar tapabocas ahora porque hay COVID, tienen que usar tapabocas siempre, tienen que tener una higiene de las manos adecuadas y por lo general, que ustedes no lo dijeron, en el tratamiento se utiliza tratamiento con antibióticos que se usan de manera profiláctica, ¿verdad? En este caso, si el paciente lo que sufre son infecciones respiratorias de repetición, se usa sobre todo mucho, de pronto algún tipo de ampicilina a una dosis que por lo general es la tercera parte de lo que sería la dosis total y no administrada por 7 días, sino por un mes, ¿verdad? Si lo que está teniendo son infecciones de las vías urinarias, pues entonces de pronto el Bactrim también a una dosis que sería más o menos la tercera parte de lo que sería la dosis total de ese antibiótico. En Colombia no hay inmunoglobulina intramuscular, eso existía en Cuba hace mucho tiempo, cuando yo era chiquita, y la subcutánea pues sí está, pero desafortunadamente todavía no se utiliza a nivel ambulatorio, toca administrarla en un puesto de salud. ¿Y qué más? Y con respecto a las vacunas, obviamente si le estoy poniendo inmunoglobulinas, pues entonces no debo ponerle la vacuna porque sería por gusto, sería como decían los viejos, como echar agua en canasta, ¿verdad? Y si no estoy usando las inmunoglobulinas, pues entonces las replicativas debo, si las tengo que usar, usarlas con precaución. Lo ideal sería no tenerlas que usar y las no replicativas no tienen contraindicación. ¿Listo? Sí, doctora. Señor. Vamos a ver la C y B, la inmunodeficiencia variable común. Buen día a todos, espero se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Magoyola. En el día de hoy... ¿Juan Pablo qué? ¿Cuál es el segundo apellido? El primer apellido porque el segundo es Oyola. Guzmán. A mi compañera de presentación, Isabel Hernández Díaz, venimos a representar lo que es el grupo del tema número 5, que es inmunodeficiencia variable común. Bueno, para empezar tenemos lo que es el concepto. Se tiene de que la inmunodeficiencia variable común, o también abreviado como IDCV, es un trastorno de inmunodeficiencia primaria heterogénea que se va a ver caracterizado por un desarrollo defectuoso de las células B. Esto va a generar lo que es una hipogammaglobulinemia, que es una producción defectuosa de anticuerpos, que esto va a generar unos defectos inmunitarios celulares, infecciones sinopulmonares recurrentes, una autoinmunidad y también se genera lo que es un daño orgánico inducido por una inflamación en un entorno de varios factores, como lo son el genético, moleculares y defectos inmunológicos. La edad de aparición es más o menos variable, pero por lo general se presenta a mediana edad o más tarde con síntomas recurrentes de las enfermedades que anteriormente les mencioné.
También se presenta lo que es una plétora de complicaciones no infecciosas, como trastornos autoinmunitarios, enfermedad pulmonar intersticial granulomatosa, enfermedades gastrointestinales, neoplasias malignas, entre otras enfermedades. En algunos pacientes se va a haber detectado una reducción de inmunoglobulina, que entre los tres principales de inmunoglobulinas, que son la G, la A y la M, se presentan estos niveles reducidos. Por esto se dice que es variable. Para el tipo de herencia se tiene de que la mayoría de los casos de inmunodeficiencia variable común se presentan de forma esporádica. Solo alrededor de un 10% de los casos se documentan antecedentes familiares de deficiencia de inmunoglobulina A o de déficit de anticuerpos no clasificados. Esta inmunodeficiencia es considerada una enfermedad poligénica y algunas de las variantes génicas que han sido descritas no han sido la causa directa de la enfermedad, sino un efecto secundario que va a estar asociado a complicaciones o a un mayor riesgo de desarrollarla. Además, el 90% de los casos de inmunodeficiencia variable común no tienen un defecto molecular identificado en comparación con otras inmunodeficiencias primarias. En los últimos 10 años se han observado unos grandes e importantes avances en lo que es la identificación de defectos moleculares por variantes génicas, que van a estar condicionando el desarrollo de esta patología, en especial en formas familiares, caracterizándose pues por patrones de herencia autosómica dominante como prevalentes. Asimismo, se han descrito variantes génicas de susceptibilidad para sufrir esta inmunodeficiencia variable común o de deficiencia de inmunoglobulina A. Un ejemplo que tengo es de estos que son determinados por haplotipos de la región HLA, que son el DQ2, el DR7, DR3, B8, B44, que estos se van a encontrar en los cromosomas 6P, 4Q y 16Q. Ahora pasamos a lo que son las causas. Aunque se sabe que un pequeño número de genes heredados de forma recesiva en unas pocas familias, la contribución más prevalente, pero poco conocida de las mutaciones en lo que vendría siendo TNF, RS, F13B y otras causas que han permanecido oscuras para definir las raíces de la inmunodeficiencia variable común. Se ha realizado un estudio con genotipado de polimorfismo de nucleótidos únicos de todo el genoma de alto rendimiento, con tecnología de alta punta, y este estudio se realizó en el Centro de Genómica Aplicada del Hospital de Niños de Filadelfia. Se plantea la hipótesis de que la inmunodeficiencia variable común representa una colección diversa de lesiones genéticas que dan como resultado un fenotipo inmunológico similar. La región MHC se ha asociado con una miríada de enfermedades complejas, incluidas las condiciones relacionadas con el sistema inmunológico y inmunodeficiencia variable común. El análisis de asociación de genotipos de lo que es el polimorfismo de nucleótidos únicos presentó y reveló una asociación sugerente fuera de la región MHC. Este se encontró en un locus que abarca ADAM28, ADAM7, ADAM-DC1 y CTC1. Las proteínas de la familia ADAM, estas son unas metaloproteasas de zinc y que van a estar involucradas en diversos procesos biológicos, incluidas las respuestas inmunes. Entonces, se tiene de que las proteínas de la familia de las metaloproteinasas de la matriz, o sea, ADAM, estas van a estar involucradas en la descomposición de la matriz extracelular para promover lo que son procesos fisiológicos rutinarios. Pero también hay que tener en cuenta que estas podrían estar facilitando la patogénesis de la enfermedad. Los genes relacionados han demostrado una función inmunológica implicada en la regulación de la liberación de citocinas, respuestas inmunitarias TH2 y procesos inflamatorios específicos. Luego tenemos lo que es ADAM28. También se va a conocer como metaloproteasas del linfocito, ¿ok? Este se va a ver expresado en la superficie de las células del linfocito. Ahora pasamos a lo que vendría siendo CTC1, que se va a encontrar en la misma región. Este es un gen que va a codificar la proteína estanioglobulina
calcina 1, ¿ok? Y también va a participar en lo que es la regulación del calcio. También se tiene de que, pues incluso en las vías antioxidantes de los macrófagos. Luego pasamos que la regulación del calcio dentro de las células inmunes se ha identificado previamente como aberrante en ciertas muestras de pacientes con inmunodeficiencia variable común. Ahora pasamos a lo que es el VXN10. Este podría ser un candidato convincente y potencialmente involucrado en la inmunopatogénesis de la falla del anticuerpo primario, ¿ok? ¿Por qué? Porque este codifica una proteína similar a la ubiquitina, que además de la fosforilación, se ha demostrado que regula lo que es la actividad del factor nuclear KB. La proteína quinasa 1, dependiente de la esfingosina, es importante por lo que es la supervivencia de los macrófagos alveolares. Entonces se tiene de que estos resultados de asociación de polimorfismo de nucleótidos únicos no tienen valor o el poder de obtener conclusiones definitivas, ¿ok? Ahora pasamos a las que son las características clínicas. Por primer lugar tenemos las que son las infecciones. Estas van a ser las más frecuentes, son a nivel respiratorio y gastrointestinal. Aquí vamos a tener la otitis media, neumonía y sinusitis. Estos van a estar asociados a agentes patógenos, como lo son el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, como ejemplo. Las infecciones pulmonares de repetición van a conducir a lo que es la aparición de bronquiectasias y bronquitis crónica. Se va a tener de que las infecciones del tubo digestivo van a ocupar el segundo lugar. Los agentes infecciosos a este nivel son el Campylobacter, el rotavirus y la Giardia lamblia, siendo la Giardia el más frecuente en los casos de diarrea. Las infecciones virales no van a ser frecuentes, pero se han reportado algunas infecciones por el virus del herpes zóster. Pasamos al siguiente, que son las enfermedades autoinmunes. Aquí en estas manifestaciones las más frecuentes son la púrpura trombocitopénica y la anemia hemolítica autoinmune. Algunos pacientes debutan con este síndrome como primera manifestación de la inmunodeficiencia variable común. Otras alteraciones autoinmunes informadas con menor frecuencia son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, entre otros. Pasamos a manifestaciones gastrointestinales. Aquí las más frecuentes son la diarrea crónica y la malabsorción gastrointestinal. Otros síndromes descritos han sido enfermedad inflamatoria intestinal, espruce celíaco, hepatitis aguda, hepatitis crónica, entre otros. Se va a tener de que la biopsia intestinal de los pacientes con esta enfermedad van a mostrar una atrofia de vellosidades junto con una infiltración linfocitaria de la lámina propia. Pasamos al siguiente, que son las enfermedades alérgicas. Aquí se ha asociado más que todos a rinitis alérgica, asma, urticaria, alergia a medicamentos y anafilaxia. Pasamos al siguiente, que son las neoplasias. Aquí los pacientes con la inmunodeficiencia variable común van a tener un mayor riesgo de desarrollar como tal neoplasias hematológicas y sólidas. Unos ejemplos son las neoplasias de mama, de próstata, ovario, piel y colon. Los más frecuentes aquí son el linfoma de Hodgkin. Pasamos al último, que es el síndrome linfoproliferativo. Los pacientes con esta inmunodeficiencia variable común van a presentar un síndrome linfoproliferativo que se va a manifestar con granulomas multisistémicos. El pulmón va a ser el órgano que se va a ver mayormente afectado. El hígado, ganglios linfáticos, riñón, médula ósea, cerebro, piel, vaso y tracto gastrointestinal pueden también estar involucrados y tener infiltrados por células inflamatorias. Ahora también se tiene de que los pacientes pueden presentar también hepato y esplenomegalia. Esto sería lo último de mi parte. Pasamos a mi compañera. Bueno, en cuanto a los laboratorios más importantes, tenemos que cuando la presentación clínica de un paciente es compatible con una inmunodeficiencia humoral, pues es necesario que se realicen estudios de laboratorios apropiados, como lo son pues la biometría hemática completa con diferencial, un examen general de orina, también un perfil metabólico
y unas inmunoglobulinas séricas, incluyendo los diferentes tipos, como lo son la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E, y serologías para virus de inmunodeficiencia humana. Existen casos pues que de acuerdo con el cuadro clínico que nos presenten van a solicitar electrolitos en sudor, también una citometría de flujo para sus poblaciones linfocitarias y niveles de complemento sérico. También tenemos pues que una vez que la clínica y los laboratorios básicos apoyan a una inmunodeficiencia común variable, estos se deben cuantificar y clasificar las poblaciones celulares por citometría de flujo, pues para así determinar si existen algunas anormalidades en las diferentes subpoblaciones de los linfocitos B. En cuanto al hallazgo de las mutaciones en TACI, ICOS, CD19, BAF, R y MSH5, pues esto lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a confirmar este diagnóstico. Sin embargo, pues tenemos que recordar que existen aún casos en los que aún no se identifica si existe una mutación genética, pues a pesar de los cuadros clínicos característicos de una inmunodeficiencia común variable. Bueno, en cuanto al tratamiento actual, tenemos que el tratamiento de inmunodeficiencia común variable es similar al de otros trastornos caracterizados por un nivel bajo de inmunoglobulina en el suero. Entonces tenemos que en ausencia de un defecto significante del linfocito T, el tratamiento con globulina gamma, vía intravenosa o subcutánea, casi siempre brinda una mejoría en los síntomas. Tenemos que pues la globulina gamma es extraída de una amplia cantidad de plasma humano, que en su mayoría va a consistir pues en inmunoglobulina G y que contiene todos los anticuerpos presentes en la población normal. En cuanto a los pacientes con sinusitis crónica o enfermedades pulmonares crónicas, tenemos que estos pueden necesitar tratamientos a largo plazo con antibióticos de amplio espectro. Y si se sospecha que existe una posible infección de micoplasma o clamidia, esto se puede indicar antibióticos específicos para estos microorganismos. Y en caso pues, de que se haya desarrollado una bronquiectasia, es necesario que se aplique terapia física y drenaje postural diario pues, para así eliminar las secreciones de pulmones y bronquios. Y en cuanto a los pacientes con síntomas gastrointestinales y mala absorción, tenemos que estos suelen examinarse para así comprobar si existe una presencia de Giardia lamblia o presencia de rotavirus o de diversas infecciones gastrointestinales. Bueno, en cuanto a las indicaciones de profilaxis antibióticas y de fe de anticuerpos, en caso de persistencia de infecciones recurrentes, a pesar pues, de los valores adecuados de inmunoglobulina G, se aconseja administrar profilaxis antibiótica. Existen diferentes alternativas como son el uso de acitromicina o trimetoprim, sulfametosazol, que frente a riesgos de infección por neumocitis girovesis, se debe iniciar profilaxis con el antes mencionado. También tenemos el tratamiento con antibióticos, que pues se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico de modo precoz ante sospecha pues, de una infección bacteriana y se debe modificar si se procede tras la identificación de los gérmenes causales. Y tenemos el trasplante de progenitores hematopoyéticos que en recién nacidos pueden extraerse de médula ósea, de sangre también del cordón umbilical o de la sangre periférica. Tenemos que además el trasplante puede ser de un donante idéntico emparentado, un donante idéntico no emparentado o un haploidéntico emparentado. Por otro lado, tenemos que aquí se debe hacer condicionamiento en los casos en que existe inmunidad residual del linfocito T y por tanto pues la capacidad de rechazo que tiene. En cuanto a la tendencia actual es emplear pues para ello pautas poco agresivas como lo son los mini trasplantes, que estos se van a asociar pues con tener menos movilidad. En cuanto al tratamiento de lo que se está investigando y experimentando, tenemos una terapia génica 2223 que consiste en el cambio de un gen defectuoso por uno normal para corregir pues a las alteraciones funcionales celulares. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza mediante la transfección de un gen nativo sano en la célula de la paciente adecuada mediante un vector viral para así resolver el defecto funcional. Tenemos que los resultados en diferentes enfermedades pues han tenido un éxito variable. Bueno, en cuanto a las vacunas, sus indicaciones y contraindicaciones, tenemos que en pacientes de riesgos especiales se va a evitar la vacunación con gérmenes vivos, como lo son el sarampión, la rubiola, parotiditis, varicela, polio oral, BCG, y también se va a evitar el contacto en lo que convive. También tenemos como que aislar al paciente de esto durante 2 semanas. Tenemos que se pueden administrar sin riesgo a los mismos pacientes el resto de las vacunas de gérmenes inactivos, aunque dependiendo pues de la profundidad de la inmunodeficiencia,
puede no ser eficaz. Tenemos que en caso de tratamiento con gamma globulina sustitutiva se deberá pues administrar en la mitad del intervalo entre 2 dosis. Incluso se puede aumentar puntualmente este intervalo. Como dato tenemos que se recomienda pues la vacunación anual de la gripe en los pacientes con capacidad de respuesta de anticuerpos. Aunque sea residual, se tiene en cuenta que se puede incluir la de inmunodeficiencia común. Bueno, ¿qué les digo? Pues digamos que las imágenes, muchas ¿sí? Gracias. Muy bonitas. Estuvo pues, bastante completo, ¿verdad? Déjenme acá. En las causas, ¿verdad? Además de esas que ustedes mencionaron, se han descrito alteraciones en genes que están relacionados propiamente con la activación, en este caso del linfocito B, como son el BAS y como son el BAF, como son la LAPRI, ¿verdad? Que están relacionados con esta inmunodeficiencia. Y algo que ustedes deben tener en cuenta en cuanto a las características clínicas, esas son todas las características clínicas, en eso no tengo ningún problema, sino que el caso en especial de esta inmunodeficiencia es que estas manifestaciones a veces no se presentan en los primeros años de vida, sino que se presentan en el adulto joven. Y entonces, no porque se hayan presentado en el adulto joven, debemos excluir la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a ver síndrome de DiGeorge. Tardes, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre el síndrome de DiGeorge. Mi grupo está conformado por Hernández Alina, Hoyos Kelly, Jiménez Diana, Jiménez Jennifer y mi persona Melissa Hernández. A continuación habla mi compañera Jennifer. Bueno, yo le voy a hablar acerca un poco sobre lo que es el síndrome de DiGeorge. El síndrome de Jennifer, recuérdame tu apellido. Jiménez López, doctora. Listo. Es una inmunodeficiencia caracterizada por la displasia tímica que resulta en linfopenia de células T, donde la mayoría de los pacientes sufren una mayor susceptibilidad a las infecciones y una mayor prevalencia de trastornos autoinmunes, como lo son las trombocitopenias autoinmunes. Aquí, las células B del síndrome de DiGeorge muestran una maduración alterada con células B de memorias conmutadas bajas y un amplio espectro de deficiencias de anticuerpos, en donde esto más que todo es debido a las respuestas deterioradas del centro germinativo. También se dice que el síndrome de DiGeorge es un síndrome de microdelección, lo cual está con pues, la delección del cromosoma 22, el cual es 22q11.2, el cual está asociado con la tríada clásica de anomalías cardíacas, también de anomalías timohipoplásico, el cual esto lo que causa o produce es una inmunodeficiencia, también de hipoplasia de las glándulas paratiroides, produciendo así un hipoparatiroidismo o también una hipocalcemia. Bueno, con respecto a los tipos de herencia, la herencia del síndrome de lesión, como lo mencioné anteriormente, 22q11.2, se considera que es autosómico dominante debido a que una deleción en una copia del cromosoma 22 en cada célula es suficiente para expresar lo que es la enfermedad. Sin embargo, pues la mayoría de los casos del síndrome de lesión no son heredados, sino que la delección se produce con mayor frecuencia como un evento ya sea aleatorio durante la formación de lo que vendrán siendo las células reproductivas o a comienzo del desarrollo embrionario. Debido a esto, pues las personas afectadas no suelen tener antecedentes de la enfermedad en su familia, aunque pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. En estos casos de herencia, otros miembros de la familia pueden verse afectados con este síndrome.
Bueno, en pocas palabras, pues este síndrome más que todo se debe a la deleción de genes de la región cromosómica de Dijor en el cromosoma 22, lo cual esto es secundaria a una recombinación meiótica no alélica durante la espermatogénesis u ovogénesis. Bueno, como podemos observar en la imagen, esto más que todo es una representación citogénica de los cromosomas 22, donde podemos observar el brazo corto, lo cual está representado por la letra P, y el brazo largo, el cual está representado por la letra Q. Y en el centro podemos encontrar el centrómero, lo cual la función de esto es separar ambos brazos. Aquí en el cromosoma 22, esto más que todo es un cromosoma acrocéntrico, pues como lo indican las dos líneas que se muestran en la parte superior del brazo P, donde la deleción 22q11.2, como lo mencioné anteriormente, ocurre en el brazo largo de uno de los dos cromosomas. Pues aquí, más que todo, pues como podemos observar aquí en la imagen representado por las líneas discontinuas de las bandas 22q11.2. Esto lo que hace es que indica la posición de las dos repeticiones de las copias bajas, como se puede observar aquí, el 22A y 22D, lo cual esto flanquea lo que es la deleción típica de la 3. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, a continuación seguimos con lo que son las manifestaciones clínicas de este síndrome. Bueno, los signos y síntomas del síndrome de Dijors, estos pueden variar en cuanto al tipo y la gravedad según qué sistemas del cuerpo se vean afectados, y también se debe tener en cuenta cuán graves sean las anomalías. Bueno, algunos signos y síntomas, pueden ser evidentes al momento del nacimiento. Pero es posible que otros no sean evidentes hasta más adelante en la lactancia o la infancia temprana. Bueno, las características clínicas son extremadamente variables, con más de 190 descritas en la literatura que involucran a casi todos los sistemas de órganos. Bueno, como son la presencia de cardiopatía congénita, la hipocalcemia neonatal y defectos del paladar, y por lo general pueden detectarse en el periodo neonatal y deben servir como señales de alerta para un diagnóstico temprano. Bueno, otras manifestaciones clínicas muy importantes son dependiendo del sistema que se vea involucrado, como por ejemplo tenemos la inmunodeficiencia. Esto lo que va a producir es un deterioro en la producción y función de las células T, defectos humorales como deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. También vamos a encontrar que va a presentar un rango de presentación clínica como lo es la inmunosupresión insignificante para inmunodeficiencia combinada grave. Otra que vamos a encontrar es la cardiopatía congénita. Esta vamos a encontrar lo que son malformaciones conotruncales. Otro sistema es el paladar. Bueno, aquí en el paladar lo que vamos a encontrar es la incompetencia velofaringea. Esto va a ser a nivel estructural o funcional. Bueno, se presenta más que todo lo que es una hendidura submucosa. También vamos a encontrar úvula bífida, labio leporino y lo que es el paladar hendido. Bueno, seguimos con a nivel del sistema endocrinológico. Aquí lo que va a aparecer es una hipocalcemia, un hipoparatiroidismo, y también vamos a encontrar lo que es el hipotiroidismo, que va a ser que también se va a presentar la deficiencia de la hormona del crecimiento. Bueno, en cuanto al sistema y a nivel del retraso en el desarrollo, por ejemplo, lo que son las dificultades de aprendizaje, estas manifestaciones neuropsíquicas van a presentarse como retraso en la aparición del lenguaje. También va a haber una dificultad de aprendizaje, trastorno del espectro, psicosis, y también vamos a encontrar un trastorno por déficit de atención y de ansiedad.
y también a nivel de la enfermedad autoinmune, perdón. Entonces, esto lo que va a presentar, o lo que vamos a encontrar en estos pacientes son citopenias autoinmunes, como son también artritis reumatoide juvenil y trastorno por déficit de atención. Entre otros, bueno, estos otros van a ser como son la hipoacusia, retraso del crecimiento, anomalías renales, trastornos convulsivos y también, como lo dije, retraso del crecimiento acompañado de anomalías gastrointestinales también. Bueno, aquí en la figura que vemos en nuestra parte izquierda, lo que vamos a ver es lo que es la hendidura del paladar. Y entonces aquí lo que vamos a ver en nuestra imagen que está hacia la derecha, bueno, aquí lo que vamos a ver son los signos más constantes, que fue los que ya describí, como son las dificultades del aprendizaje, anormalidades del paladar, déficit inmunitario, cardiopatía congénita y lo que es la hipocalcemia. Bueno, seguimos con la afectación de órganos y sistemas en el síndrome de DiGeorge. Bueno, en la imagen que está a nuestra izquierda, que son la afectación de órganos, aquí vamos a ver los órganos que están afectados. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que el síndrome de Delección 22q11.2, esto lo que va a hacer es que conduce a una morbilidad significativa y con afectación frecuente del sistema multiorgánico, como ya lo dije anteriormente, como son las anomalías cardíacas, las anomalías palatinas, las diferencias inmunitarias y también lo que son los problemas endocrinos y gastrointestinales y también afecciones de aparición tardía a lo largo de la vida. Entonces también van a estar lo que son incluidas las variables cognitivas como déficit y enfermedades psiquiátricas atribuibles a cambios funcionales del cerebro. Bueno, entonces las manifestaciones menos frecuentes y pues no menos importantes cuando estas están presentes, lo que van a hacer es que contribuyen a una morbilidad sustancial como son la anemia hemolítica autoinmune, lo que son también la craneosinostosis, escoliosis, también va a presentar una malrotación intestinal y entonces las malformaciones menores, estas generalmente lo que hacen es que confieren a poca indisposición, pero pueden mejorar la determinación. Bueno, estos realmente incluyen rasgos como son craneofaciales dismórficos leves, como son los párpados encapuchados, incluyendo un hoyuelo, los párpados encapuchados, como dije ahorita. Entonces también vamos a encontrar lo que son las anomalías auriculares, las diferencias nasales que incluyen un hoyuelo o pliegue y también facies de llanto asimétrico, cabe aclarar. Bueno, y anomalías vertebrales, cervicales y torácicas o vértebras en mariposas, y también va a presentar este paciente lo que son aracnodactilia. Bueno, y también presenta lo que es la sindactilia, que puede ser de 2 a 3 dedos. Y por último, polidactilia. Bueno, seguimos con el diagnóstico. Bueno, al encontrar un cuadro clínico sugerente, bueno, en el síndrome de DiGeorge hay que realizar un estudio analítico e inmunológico. Como son también, tenemos que realizar lo que es una ecografía abdominal para descartar, lo que son las alteraciones renales. Vamos también a realizar lo que es ecocardiografía y estudios de hibridación in situ fluorescente. Bueno, estos tienen que ser diseñados para detectar pequeños grupos de genes eliminados en la región. Bueno, los padres de los niños afectados han de ser valorados mediante dicha técnica para descartar que se trata de un problema transmisible y no esporádico. Bueno, también debemos tener en cuenta que
un pequeño porcentaje de niños afectados con grandes deficiencias inmunológicas o cardíacas no sobreviven al primer año de vida, pero la mayoría sobrepasan esta edad y llegarán a adultos, por lo que no es extraño que los médicos de familia y pediatras, tras la atención primaria, tengamos pacientes con este síndrome sin diagnosticar. Bueno, entonces, para aclarar, el diagnóstico es importante para poder valorar y poder prever las complicaciones futuras, poner tratamiento precoz en las infecciones y detectar tempranamente los problemas psiquiátricos que debuten a sí mismos, pues es prioritario para el asesoramiento genético. Y bueno, que no está aquí en las presentaciones, y por último y no menos importante, es sobre el respecto a las vacunas. Y lo que se está investigando actualmente es que, bueno, los pacientes con síndrome de DiGeorge, estos tienen un grado variable de inmunodeficiencia debido a un timo subdesarrollado. Bueno, la mayoría de los pacientes tienen un defecto celular parcial con una disminución variable en el número absoluto de las células T y típicamente una inmunodeficiencia leve a moderada sin predisposición aparente a las infecciones oportunistas. Bueno, se dice que se han realizado estudios limitados sobre el uso de vacunas de virus vivos en la población de DiGeorge. 2 estudios retrospectivos han revisado los eventos adversos de la vacuna en pacientes de DiGeorge y estos lo que encontraron fue que las tasas de efectos secundarios como fiebre y erupción no son más altas que las de la población en general. Es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces, déjame, le doy un poquito atrás. Un segundito. Bueno, con respecto a la vacunación, independientemente de los estudios, ¿verdad? Bueno, aquí no aparece. Hubiera sido bueno de pronto que lo hubieran escrito, ¿verdad? En la vacunación. Como estamos hablando de un síndrome en el cual no se desarrolla de manera normal el timo, ¿verdad? No se desarrolla de manera normal el timo, pues entonces yo todo lo que son microorganismos vivos atenuados tengo que tratar de evitarlo. Ojo, creo que siempre se los he dicho y se los recalco hoy. Acuérdense que cuando yo hablo de diagnóstico, el diagnóstico tiene 3 pilares: antecedentes, cuadro clínico y exámenes complementarios, ¿verdad? En este estudio analítico e inmunológico, ¿verdad? Hubiera sido bueno que hubiesen, pues, que es lo, digamos, lo más importante, porque estamos hablando de inmunodeficiencias, que hubieran puesto ahí en letras, ¿verdad? Qué es lo que está disminuido, qué es lo que yo debo esperar en los exámenes cuando yo le hago a mi paciente, ¿verdad? Cuáles son las poblaciones que están bien, cuáles son las poblaciones que están mal, cuáles son los marcadores que están dentro de parámetros normales y cuáles son esos que van a estar alterados. Por otra parte, un poquito más atrás, pues obviamente, como estoy hablando de un síndrome, ¿verdad? Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos por, como aparece acá, alteración en este caso, el desarrollo del tercer y cuarto arco embrionario, pues entonces eso se traduce, como pusieron ustedes, en toda una serie de manifestaciones, tanto por un desarrollo anormal de las paratiroides, como por un desarrollo anormal de los grandes vasos, un desarrollo anormal del maxilar inferior y, bueno, lo más importante, del timo, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al tipo de herencia, sí, de pronto quedó claro que es por hay una delesión probablemente de uno de los fragmentos, de un fragmento del cromosoma 22, lo cual trae como consecuencia la aparición de esta enfermedad. Ojo, es de resaltar que este tipo de delesión es mucho más frecuente
cuando, en el caso de la mujer en embarazo, se ha sometido a algún tipo de toxicidad, ¿verdad? Sobre todo alcoholismo. ¿Listo? Listo. Tenemos 50 de 60. Esto me encanta porque yo ahora voy a pasar asistencia de nuevo para ver quiénes son los que ya no me acompañan. María Paula Álvarez, ahí está. Arias también. Artiaga también. Y ahora se empiezan a conectar. Benítez también. Bernal también. Borges. Cabeza. Ya ves, ya tenemos 51. No, pero qué cosa. No, y fuera de eso, si tienen apellidos de esos que van para allá atrás, pues tan de buenas que ni cuenta me doy. Cabeza. Ahí está. Salomé, ahí está. Carcermeño también. Ahora como subí, como bajé aquí. Ya tenemos 53. Ustedes son geniales. Ustedes son mi ídolo. Cuando yo sea grande, quiero ser así como usted. Nada más escribieron en el grupo. La profe está pasando asistencia de nuevo. Se empezaron a conectar todos. Voy a hacer algo mejor. Voy a descargar la asistencia ahora. Ya la descargué. Entonces ya yo ahora sé quiénes fueron los que se salieron y quiénes fueron los que entraron. Listo, no se preocupen, no me voy a dar mala vida llamándolos a uno por uno y que vean cómo se van conectando. Ya lo hice. Entonces, el próximo lunes terminaríamos de revisar los otros 6 videos que nos faltan, ¿verdad? Muy seguramente el miércoles de la semana siguiente estaremos haciendo el quiz porque el lunes de esa semana es festivo. ¿Listo? Ok, listo, doctora. Listo, doctora. Listo, doctora, está bien. Chaito.